Y cuando nosotros vemos qué diferentes tipos de preguntas nos podemos encontrar, podemos entender lo siguiente. Podemos encontrar preguntas de ciencia básica, ya sea estudios celulares o estudios moleculares. Podemos hacer preguntas clínicas, de investigación clínica, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y también hay preguntas de investigación poblacional, como estudios ecológicos o algún otro tipo de investigación a nivel de la población como unidad de análisis. Esto es muy importante porque nosotros nos vamos a centrar en las preguntas clínicas. Y dentro de la investigación clínica, nosotros podemos encontrar 4 grandes rubros. Podemos hacer preguntas de tratamiento, podemos hacer preguntas de pronóstico, podemos hacer preguntas de diagnóstico y de daño. Y con cada una de ellas, nosotros podemos tener una sintaxis que nos ayuden a plantear la pregunta que nosotros queremos contestar, ya sea desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista clínico. Y aquí podemos observar la sintaxis y estructura que podemos tener de la pregunta que son de tratamiento y de daño, que es una estructura ya algo conocida, o espero que la conozcan, que es la estructura de la pregunta PICO, donde la P representa a los pacientes o a la población, donde la I representa la intervención que nosotros queremos entender. La C representa el control o prueba de referencia. Y la O de outcome representa los desenlaces que queremos estudiar. Nosotros con esta sintaxis podemos hacer preguntas reproducibles y contestables. Y la sintaxis es la siguiente. Nosotros podemos poner esta oración. En pacientes con tal enfermedad, ¿qué tan efectivo si es que queremos saber sobre tratamiento y seguro si queremos saber daño? Lo podemos reemplazar. ¿Qué tan efectivo es tal medicamento comparado contra tal medicamento para la resolución o mejoría de tal desenlace? Con esta sintaxis, que es algo sencilla, podemos hacer infinidad de preguntas de tratamiento o de seguridad. Y pues un ejemplo sería en pacientes con COVID severo, ¿qué tan efectivo es la ivermectina comparándolo contra placebo para la resolución de la enfermedad? Otro ejemplo podría ser en pacientes con Guillain-Barré, ¿qué tan seguro es la plasmaféresis comparado contra la hemoglobina para la presencia de efectos adversos? Al final, nosotros podemos reemplazar cada una de estas letras por la población que nos interesa, la interacción que nos interesa, su comparador y los desenlaces que nos interesen o que en algún punto más nos convengan para la situación que estamos enfrentando. Así podemos tener diferentes acrónimos para otras entidades como diagnóstico, el cual este acrónimo es un poco más complejo, ya que añade diferentes cuestiones únicas del campo de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, aquí también tenemos una población. Tenemos la I, que es la prueba índice, la prueba nueva que queremos en algún punto abordar. Tenemos la R, que es el estándar de referencia. Luego tenemos una A, que es el AIM, y cuando nosotros nos referimos a AIM, hablamos de que en diagnóstico existen 3 grandes posibilidades que yo puedo utilizar en una prueba diagnóstica. Yo puedo ver una prueba diagnóstica de reemplazo, porque he encontrado un nuevo estándar de referencia. Un ejemplo sería cuando hacíamos arteriografías pulmonares para tromboembolismo pulmonar y que lo llegamos a cambiar por angiotomografías, sería un ejemplo. Pruebas de cribado o de triage, en donde nosotros hacemos diferentes pruebas de escrutinio para entrar en una secuencia diagnóstica. Por ejemplo, dímero D para pacientes ambulatorios que llegan al hospital por disnea. O podemos tener una prueba que añade a una batería de pruebas. Por ejemplo, tenemos los criterios de Framingham para falla cardíaca y yo les añado el BNP como una herramienta con múltiples variables que me ayudan a integrar un diagnóstico. Así que la A representa esto. ¿Qué objetivo queremos que tenga la prueba que queremos probar?
Luego viene la T, que es la condición a tratar, que es a qué enfermedad queremos en algún punto identificarnos, ya que en pruebas diagnósticas puede que sea una población sana o una población que está en sospecha de la enfermedad, pero que realmente no tiene la enfermedad como tal, o que podemos modificar el desenlace del diagnóstico. La E representa los endpoints u objetivos, en donde al ser pruebas diagnósticas, nosotros tenemos que pensar en una sensibilidad mínima deseada o una especificidad mínima deseada. ¿Y esto qué implica? Cuando yo hablo de la sensibilidad mínima deseada, lo que yo quiero hacer es disminuir los falsos negativos, en donde enfermos que no fueron detectados y que en algún punto no recibieron la intervención, con las diferentes implicaciones que esto tiene. Y cuando yo veo la especificidad mínima deseada, esto quiere decir en disminuir los falsos positivos, disminuir a los pacientes que fueron expuestos al tratamiento sin tener la enfermedad. Ambos tienen diferentes contextos o implicaciones clínicas. Alguien enfermo que no lo detectamos, pues puede que tenga un curso natural de la enfermedad y tenga más complicaciones, ya que no recibió un tratamiento. O alguien que le dimos un medicamento cuando no estaba enfermo, va a hacerlo propenso a tener efectos adversos y otro tipo de complicaciones dependiendo del tratamiento que le dimos. Así que esto es muy importante cuando nosotros pensamos en la estructura semántica de las pruebas, de las preguntas de diagnóstico. Todo esto nos interesa y al final viene la S, que es el contexto. O sea, en qué contexto se va a utilizar esta prueba, ya que las pruebas pueden tener varios contextos clínicos, como pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, o pues, depende mucho de si son críticamente enfermos, no críticamente enfermos, ya que sabemos que esto puede cambiar en algún punto la precisión de la prueba. Aquí vemos un ejemplo que se ve un poco complicado, pero es una manera en que se integran todas las partes que acabamos de ver del acrónimo de PIRATES. Y así dice la siguiente. Dice, en pacientes críticamente enfermos no neutropénicos con alto riesgo de desarrollar una infección sistémica por cándida, que fueron identificados por Candida Score, ¿qué pasaría si añadimos nuevas variables al modelo, donde añadimos PCR, granulaciones tóxicas y procalcitonina, como un reemplazo al modelo actual, al Candida Score que no incluye estas variables, con el objetivo de mejorar el rendimiento diagnóstico del modelo? Como nosotros sabemos, Candida Score integra si el paciente recibió antibióticos, si fue sometido a cirugías, si tiene accesos vasculares, entre otras cuestiones. Sin embargo, sabemos que su capacidad para el diagnóstico no es tan buena. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un estudio en donde veo qué pasa al añadir estas variables a este modelo y ver si podemos mejorar el rendimiento diagnóstico como tal? Con esto yo tengo que entender qué tanto quiero mejorar el rendimiento diagnóstico. Y me interesa saber si este nuevo modelo puede tener una capacidad para detectar candidemia con una sensibilidad mínima del 90%, lo que implica sería perder casos de candidemia, y una especificidad mínima del 95%, lo que implica tratar a pacientes con antifúngicos que realmente no tenían candidemia. Esto confirmado por cultivos séricos a los 5 días de seguimiento. Si se fijan, la pregunta se vuelve un poco más elaborada y detallada en comparación con la pregunta PICO. Y esto se debe al contexto que tienen las pruebas diagnósticas, ya que tenemos que considerar de manera importante la presencia de falsos negativos y falsos positivos, ya que estos son los que realmente en el momento que nosotros aplicamos son los que tienen un impacto clínico, ya que el verdadero positivo pues sabemos que recibió un buen tratamiento y el verdadero negativo sabemos que pues, no le dimos nada porque no estaba enfermo de eso. Así que esta pregunta, que es un poco más compleja, nos ayuda a determinar claramente los elementos que queremos para poder hacer una pregunta clínica o de investigación en relación a diagnóstico. También para pronóstico tenemos un acrónimo que se llama de PROCET,
el cual nos puede ayudar a delimitar los ítems más útiles cuando pensamos en el pronóstico de un paciente. La P nuevamente representa la población, la R representa los factores de riesgos, la O representa los desenlaces u outcomes, la S representa el contexto, la E representa los modificadores de efecto. Por modificadores de efecto me refiero a las variables que en el momento que interactúan entre sí pueden potenciar o disminuir el efecto entre las variables analizadas, que es algo muy diferente a las variables confusoras. El ejemplo más común de variables confusoras sería la relación que había entre el café, el tabaquismo y el cáncer de pulmón, donde de manera contextual se identificó que aquellas personas que fumaban les gusta tomar café y realmente el café no tenía un efecto directo a la presencia de cáncer de pulmón, en donde realmente es una variable confusora. La variable modificadora de efecto sí tiene un efecto en relación a la variable que nos interesa, por ejemplo, que fuera tabaquismo y exposición a asbestos o químicos, donde realmente ambos tienen una relación directa hacia la presencia de cáncer pulmonar y podía potenciar uno a el otro. A esto me refiero con modificadores del efecto. Y el tiempo en el cual queremos verlo, ya que sabemos que el pronóstico, para ver estudios de pronóstico se requiere tiempo para entender si realmente va a ocurrir el evento o no. Para esto vemos lo siguiente. Tenemos este ejemplo, donde podemos pensar en un paciente masculino asintomático mayor de 40 años, el cual se le realizó un cribado para enfermedad cardiovascular en el primer nivel de atención. Y nosotros nos preguntamos qué tan útil sería medirle los niveles de testosterona o hacer un cuestionario para disfunción eréctil con el IIF5 al momento del cribado, con el hecho de predecir eventos cardiovasculares a 5 años. Normalmente no todas las herramientas de cribado para riesgo cardiovascular lo incluyen. Hay unas que sí, porque se ha identificado que los niveles de testosterona y o la disfunción eréctil se correlacionan con un riesgo cardiovascular independiente. Así que si a nosotros nos interesaría entender esto, podríamos hacer esta pequeña dinámica y podemos tratar de identificar si existe una relación con la disfunción y los eventos cardiovasculares, más allá de los factores convencionales que conocemos.